Son las 5 de la tarde y de Chile nos vamos precisamente a Italia, con lo que ha sido noticia a nivel mundial. Probablemente usted ha escuchado el nombre de Giorgia Meloni, la mujer de ultraderecha que va a tomar las riendas de Italia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo logró ganar? ¿Por qué se dice que es tan de ultraderecha? Todos los detalles en la siguiente nota, y después tenemos un tremendo invitado que va a estar analizando la llegada de Giorgia al poder, por supuesto, de Italia. La mayoría en las dos cámaras italianas. La pieza clave en esta coalición es el partido Hermanos de Italia, una agrupación política posfascista. Por estos días Europa y el mundo habla de ella, Giorgia Meloni, la líder de la ultraderecha italiana que se convertirá en la primera mujer en gobernar el país. Sus ideas no dejan a nadie indiferente, como por ejemplo cuando en sus inicios en la política elogió la figura del dictador italiano Benito Mussolini. Que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. De hecho, el escudo de su partido de ultraderecha, Hermanos por Italia, aparece la llama tricolor del movimiento social italiano, heredero del fascismo del dictador. L'ora delle decisioni irrevocabili. Sus elogios a Mussolini le han costado bastantes críticas, tratando de desmarcarse en el último tiempo. La derecha italiana ha relegado el fascismo a lo largo de la historia. Condenó firmemente la supresión de la democracia y terminó con las abominables leyes antijudías. Capire che se saremo chiamati a governare questa nazione, lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo. Pero eso no es todo. Se ha mostrado contraria a temas sensibles como la inmigración y la ideología de género. Su forma de comunicar y su temperamento no pasan inadvertidos. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. También ha deslizado ciertas críticas a la Unión Europea, elogiando al mismo tiempo la figura del presidente ruso Vladimir Putin. Lo decíamos al principio, Italia es la tercera economía del euro y el anterior gobierno de Draghi ya había apoyado delicadas decisiones, por ejemplo las sanciones a Rusia. Así que, Marta Carazo, ¿cómo ha acogido la Comisión Europea esa victoria de Meloni? Bueno, pues ha sido una reacción discreta, prudente, como era de esperar. La crisis económica que atraviesa el viejo continente y la guerra en Ucrania, un escenario más que delicado para generar la preocupación en Europa tras la victoria de Meloni. La campaña electoral ha concluido aquí en Italia. Estamos dispuestos a devolver la grandeza, la libertad y el orgullo a Italia. Fueron las palabras de Giorgia Meloni al dirigirse a una multitud. De momento se ha declarado a favor de Ucrania y de la OTAN, pero Europa ve con preocupación el ascenso de la ultraderecha en un continente que necesita especialmente de la unidad en tiempos de guerra. Italia tendrá un gobierno de derecha. La tendencia que surgió en Suecia hace unas semanas se confirma también en Italia. Hoy es un día triste para Italia y para Europa. Nos esperan días difíciles. Llega al poder en Italia el gobierno más ultraderechista desde la Segunda Guerra Mundial, un episodio en la historia que Europa ha tratado de dejar atrás. Pero, ¿cómo podrá afectar al puzzle político local y global esta victoria de Meloni? ¿Qué señales ha dado Italia con los resultados de estas elecciones? Dudas e interrogantes que están instaladas. Soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. Y es la mujer que tiene con bastante inquietud a la Unión Europea. Giorgia Meloni, líder del partido de los Hermanos de Italia, que ganó con un 26% de los votos. Para entender bien la historia de esta persona,
¿Qué valores representa? ¿Qué significa que haya llegado al poder en Italia, esta mujer de formación postfascista? Es porque hemos invitado esta tarde al programa a Max Quitral, analista político e historiador. ¿Cómo estás, Max? Gusto de tenerte con nosotros, un gusto de verte además, amigo. No, yo muy feliz de poder compartir con ustedes. Agradezco nuevamente la invitación y sentir el cariño, como siempre, de este hermoso y bello programa. Lindo, mi Max querido. Cuéntanos un poco, porque se han prendido las alarmas en ciertos países de Europa. Se habla de lo que pueda pasar con el apoyo de Italia a la guerra en Ucrania. Se habla también de si van a seguir como siempre, como en la Comunidad Europea. Pero hay voces que dicen que ella logra llegar al poder en Italia porque estaban de vacaciones y fue poco la gente que fue a votar. Bueno, ese dato, Juli, porque la verdad es que queda la sensación de que hay una votación abrumadora y fue una alta abstención en Italia. Por tanto, no es que haya dominado completamente el escenario político, pero evidentemente que Italia es un actor relevante en la Unión Europea y en el concierto internacional. Y en las últimas semanas o meses había tenido ciertos problemas sociales vinculados al anterior primer ministro, que derechamente había optado por el camino de Ucrania, ¿cierto? Que también es muy importante tener en cuenta eso, el contexto y sobre todo este conflicto bélico que tiene a Europa asumida en la total y absoluta incertidumbre. Gira por completo Italia hacia el conservadurismo. Esto es una bofetada a los vientos progresistas. Es una mujer que tiene una agenda muy conservadora, muy católica, muy cristiana, muy de familia, muy contra la agenda LGTBQ más. Sí. Entonces, es bien complejo comprender bien hacia dónde va Italia hoy día. ¿Puede realmente tener repercusión continental o mundial la llegada de esta mujer al poder? Bueno, en Suecia hace un par de semanas atrás también hubo elecciones y los resultados fueron bastante similares. Hay un notorio crecimiento de lo que yo denomino con otros investigadores esta nueva derecha radical. Yo no comulgo mucho con la idea de la ultraderecha porque tiene otros componentes distintos. Aquí estamos hablando de una nueva derecha radical que se está posicionando en Europa, e Italia es uno de los epicentros políticos bien destacados. Señalas tú que hay un cierto conservadurismo y ella también ha planteado directamente su crítica al progresismo, que ojo, es una crítica que también Vladimir Putin lo ha dicho. Por tanto, tiendo a pensar y a creer que hay como una camada de políticos y políticas que están en contra de esta nueva agenda progresista y que quieren volver a los valores tradicionales, a la forma de hacer política más clásica y que hoy le está generando réditos políticos. A los nacionalismos. A los nacionalismos, porque bueno, curiosamente el tema de la migración es uno de los aspectos que ha destacado esta líder política. Que va muy en la sintonía con otras figuras políticas de Europa. Parece ser que la migración es un elemento clave en la construcción de un relato político, no solo en Europa, sino que también en América Latina. Así es. Oye, y respecto al tema de la elección, como de la participación de la gente, también se habló mucho de eso, que hubo una muy baja participación, que eventualmente parecería que no sería una amplia votación. Claro, estaría respaldando estas como ideas un poquito más extremas. ¿Qué nos puedes contar? Lo que pasa es que usualmente los países que ya adquieren cierta estabilidad democrática, como que se desentienden muchas veces de ciertos procesos políticos. Tal vez la gente no la veía como un peligro para Italia, que viene convulsionada hace mucho rato. Hubo protestas hace un par de meses atrás, no solo por la decisión de Draghi de acercarse a Ucrania, sino que también por algunas políticas públicas que iban en contra de ciertas aplicaciones de móvil. Entonces, la participación también ha tenido ciertos cuestionamientos porque es un indicador finalmente de que parece ser que no logró encantar a todos, pero finalmente lo que cuenta es que llega al poder, más allá de la votación que haya obtenido. Y además que ella tiene una gracia. Ella logra aglutinar a toda la derecha italiana, que siempre estuvo muy fragmentada. Así es. O sea, estaba Berlusconi, habían otros líderes importantes, pero siempre fragmentados, siempre menos peleados entre ellos. Entonces, finalmente todos se ponen detrás de ella y logra la mayoría y llegan al poder después de ¿cuánto? Segunda Guerra Mundial. Desde Mussolini. Exactamente. Ahora, es interesante lo que tú dices, Edu. ¿Sabes por qué? Porque la verdad de las cosas es que es una de las críticas que se ha hecho comúnmente con respecto al proyecto que encarna
la nueva derecha radical o la derecha en general, que no lograban tener un proyecto que los cohesionara. No es solamente en Italia, ojo, que también en América Latina ha ocurrido. Y parece ser que están entendiendo y están haciendo una lectura muy correcta. Uno de los antecedentes que han dado cuenta, si me lo permiten, es que esta nueva derecha radical ha sido muy hábil en la utilización de las redes sociales. Y creo que ese componente de estas nuevas tecnologías la están utilizando de muy buena manera. Pero ¿qué es lo que está pasando en Europa? Porque en definitiva están pasando de régimen socialdemócrata, algunos de izquierda concretamente, a regímenes de derecha o de ultraderecha, por llamarlo, para que la gente lo entienda muy claramente acá en Chile. No solamente está pasando en Italia, está pasando, parece que en Suecia también. En Polonia parece que también ocurre lo mismo. Entonces, allá y hablan de que sería una cierta reacción a la fórmula en que se vienen haciendo las cosas hace mucho tiempo en Europa. Que habría un descontento en general de la población respecto de que las políticas sociales pareciera ser que no están satisfaciendo realmente. El péndulo va de vuelta. Exactamente. Y parece que se está dando porque de hecho ya se está hablando de un neofascismo realmente. Ahora, en este caso está muy bien hablar de fascismo porque es lo que realmente correspondería al régimen italiano en concreto. No sé si... O sea, yo concuerdo plenamente. Hay una respuesta y una reacción de los sectores más conservadores a esta agenda más bien de corte progresista. Porque claro, transgrede ciertos valores tradicionales y obviamente esta política también ha enfatizado en aquello. No solo la cuestión de la migración, sino que también de rescatar el valor de la familia, de su componente tradicional. Es un discurso que está llenando algunos vacíos que la socialdemocracia aparentemente también debe hacer una crítica de lo que está ocurriendo en Europa y que América Latina no estamos lejos de lo que está pasando. Mira con Bolsonaro y bueno, Chile también es un experimento en esa dirección. ¿Tú la ves como un peligro eventualmente dentro de, porque hablaba de lo peligrosa que podría ser, pues la ven como un atentado a la democracia? Es que ahí está el punto, porque lo que pasa es que estas nuevas tendencias creen en la democracia. Constituyen partidos políticos, forman parte de las elecciones, a diferencia de otras expresiones de derecha que no estaban muy de acuerdo con ese sistema. Ni cómo operaba la democracia. ¿Perdón? Ni cómo operaba la democracia. Ni cómo operaba la democracia. Entonces, al momento de participar de las elecciones, tú estás validando ese proceso. Ahora, hay que ver cuáles van a ser las políticas públicas. Ahora, hablando de políticas públicas, se dice que nos esperan muchos cambios importantes, así como la gente tenía temor y sobre todo más que la gente, el resto de Europa. Digámoslo, porque el pasado fascista de ella en Italia parece ser un papel menor, en cambio muy distinta la situación respecto al resto de Europa y a la comunidad europea, pero ahí también hay un tema económico que ella va a tener que seguir recibiendo, son más de 200 millones de euros por parte de la Unión Europea, que es con el bono y el préstamo post-COVID. Entonces va a tener que, muchos cambios, moderar el discurso definitivamente que la llevó a ganar. El punto y lo que llama la atención es lo que ella ha dicho en contra de los inmigrantes. Es ahí el tema principal. Durante los últimos meses a Italia han llegado muchos inmigrantes y ella es de la política de que no entre nadie más a Italia, salvo refugiados de guerra de Ucrania. Serían los únicos y con papeles y comprobados, pero el resto de los inmigrantes, ella está en una postura súper tajante. Sí, como de cierre de fronteras total. Ahora, el punto económico, Juli, yo creo que hay que tomarlo también en consideración. Creo que es un factor muy importante para Europa, a partir de la situación que está viviendo con Rusia y que se viene el invierno europeo. Y hay que ver finalmente cómo van a responder. Y el costo de la energía es altísimo. Si algo reclamaban los italianos antes de ir a la urna era, primero, la inflación, que es desorbitante, segundo, el alto costo de la vida, pero también el tema puntualmente de los impuestos y del costo de la energía, que ya se hace impagable. Sí, porque el clima europeo es mucho más fuerte, más violento que el nuestro. Pero hay una relación muy estrecha con Rusia y eso finalmente también está condicionando, a mi modo de ver, ciertas elecciones y ciertos discursos que se están construyendo en Europa. Claro, el tema migratorio no es algo ajeno. En Chile también hay una discusión de la migración y posiblemente es un relato que se ha ido construyendo para enfatizar cuáles son las desventajas de tener, por llamarlo de esta manera, fronteras abiertas.